ninguna batalla. Mi Dios es fiel y su Dios también. Bendito sea el nombre de Adonai. Bendito sea el nombre del Señor. Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz, consejero, admirable. Ese es mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de José, el Dios de la iglesia. Ese es nuestro Dios, el cual alabamos, seguimos y bendecimos su santo nombre. El único que se merece gloria, alabanza, poder, imperio por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Adonai. Todos han muerto menos Él. Él vive. Él murió. Él resucitó y no volvió a morir. Él sigue vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Y habita en usted y en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Dios. Privilegio que los antepasados no tuvieron, pero la iglesia tiene ese gran privilegio de que el Ruach HaKodesh de Dios, que el Santo Espíritu del Señor mora en nosotros, habita en nosotros y nosotros somos su templo y morada de su Espíritu. Privilegio tan grande, bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Tenemos las 10, vamos a comenzar. Quiero decirle que es un privilegio bastante grande el cual seamos embajadores de Dios en esta tierra. Y otro privilegio es que le dio a usted y a mí el querer como el hacer por su buena voluntad el estar en este lugar. Ese es un privilegio, y otro privilegio es el primer milagro que Dios ha hecho en esta mañana es habernos dado vida. Poder respirar y pronunciar su verdadero nombre. Cuando usted respira, está pronunciando el verdadero nombre de Dios, del Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Las 4 letras del Todopoderoso usted las pronuncia cada vez que respira. Bendito sea el nombre del Señor. Así que gracias por asistir en esta mañana a esta escuela bíblica, la cual vamos a estar desarrollando junto a la ayuda de ustedes bajo el tema El regreso a la senda antigua. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Así pienso en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, verso 16. Cuando lo tenga, dice amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la Escritura en el nombre del Padre, el Todopoderoso, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
y en el nombre de su Santo Espíritu, el Consolador, el que mora en usted y en mí, dice la palabra. Así dijo Adonai: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia. Permite que esta palabra, oh Dios, pueda caer en tierra fértil, tierra que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Jesús, todo principado, toda potestad, todo gobierno de las tinieblas cae ahora en el nombre de Jesús. Y he llevado fuera en el nombre de Jesús, llevado cautivo la cautividad por la cruz de Jesucristo, cuando pronunció consumado es. Quedaron vencidas las tinieblas, vencida la muerte, vencido el aguijón, por tu poder, Jesús. Declaramos y confesamos el ambiente libre en este lugar, los corazones libres, las almas libres, para atesorar tu palabra, la cual es vida y es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El regreso a la senda antigua. Bendito sea el nombre del Señor. Las sendas antiguas, mi muy amado hermano, están trazadas para llevarnos a una dirección, a un lugar en concreto, en específico. Pero hay que diferenciar, porque Jeremías, un hombre profeta que fue el encargado en el siglo 7 antes de Cristo de llevar un mensaje de juicio para la nación de Israel y Judá, los cuales eran dos reinos que estaban en ese momento divididos. El reino del sur y el reino del norte, el reino de Israel y el reino de Judá. Este hombre menciona sendas y caminos, pero para entender el tema necesitamos entender qué es o qué era una senda, y también necesitamos entender qué eran los caminos bajo la visión no de Marlon ni de la iglesia ahora, sino bajo la visión que Dios le dio a Jeremías. Por eso el predicador tiene que estar consciente del tema a un auditorio inicial, el cual se fue dado el mensaje en su originalidad, y posteriormente buscar que Dios nos está queriendo decir, explicar y darnos a entender a nosotros, su pueblo, la iglesia, este mensaje. Vamos a estar desarrollando subtemas como la iglesia al gusto del cliente, evangelios falsos, predicadores que anuncian la verdad y los que se abstienen a predicar la verdad. Cuando ustedes le mencionan este tema de sendas antigua o senda antigua, usted rápidamente va a venir a su mente una figura de que regresar a nuestros antepasados, lo que ellos enseñaban, lo que ellos decían, lo que ellos predicaban, y eso es lo que usted en su mente fue instruido.
Pero el problema es con aquellas sectas y religiones que le inculcaron a sus hijos, a sus nietos, enseñanzas extra bíblicas, enseñanzas falsas del evangelio. Entonces van a quedar con esas secuelas de que lo que me enseñaron mis ancestros. Por eso es que sería falso usted y yo pensar que cuando decimos la senda antigua, entonces nos recordemos de cómo eran mis abuelos y cómo caminaban y cómo adoraban y cómo cantaban aquellos himnos viejitos de antes. Y eso es lo que se nos viene a la mente a nosotros cuando hablamos del tema senda antigua. A otros, cuando escuchan decir senda antigua, un tema bíblico, entonces vienen y rápidamente se van a santidad. Y todo es santidad, senda antigua, santidad. Y se basan y se van a Hebreos capítulo 12, versos 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero es que senda antigua no solamente es santidad. Senda antigua no solamente es retornar nuestra mente a las enseñanzas de nuestros antepasados. Senda antigua es mucho más que eso. Senda antigua es mucho más de lo que sus ojos puedan ver. Pero para ello vamos a explicar entonces, tal vez nos trasladamos nuestros recuerdos a la antigüedad. Quizás usted tenga 20, 30 años en el evangelio y usted se va a recordar de esto. Yo vine al Señor en el 2004. 21 años en el evangelio, para la gloria de Dios y bajo la misericordia de Él. Y vamos entonces a explicar qué son los caminos. ¿Cuántos conocen los caminos en sus lugares? Porque aquí dudo que usted conozca un camino. Aquí hay carreteras, aquí hay calles, caminos, senderos, y senda no es lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos a explicar entonces. Póngame, amada hermana, por favor, la imagen para que nuestros hermanos vayan viendo y vayan enfocando. Ese es un camino. Una calle es donde un topógrafo, donde un arquitecto, donde los constructores diseñan una calle para que pueda pasar ahí el bus, el automóvil, la motocicleta, pero por un lugar seguro donde van a hacer esa carretera, esa calle. Pero un camino es, y lo transforma cuando usted iba por estos lugares donde solo había un caminito que recorta para llegar más rápido a una dirección en específica. Si usted se va por el camino, lógicamente usted va buscando un jalón, o va buscando el bus, o va buscando el medio de transporte que lo lleve más rápidamente. Pero cuando decimos de caminos, entonces estamos buscando una dirección que nos va a llevar al lugar donde queremos ir de forma más rápida, pero con algunas limitantes. Yo no sé cuántos pasaron por caminos en sus lugares, en sus comunidades, en sus caseríos, en sus ciudades. Yo sí, transité mucho por estos lugares, estos caminos. Ese es un camino donde solo hay un carrilito que usted va viendo ahí y ahí se va viendo limpito porque es que pasa la gente por ahí. Pero una senda es mucho más que un camino. Alabado sea el nombre del Señor. Una senda es lo que usted va a ver ahora. Esos lugares que casi están desaparecidos, que el monte lo ha hecho no notorio, o sea, lo ha tapado. Esos lugares que usted en su momento transitó, pero cuando regresó los ve cubiertos de maleza, pero sigue la senda en ese lugar.
Nadie se adueña de ese lugar. A la derecha están terrenos y a la izquierda hay terrenos, pero ese lugar está ahí, solo que lo tienen un poquito tapadito porque nadie lo asea, nadie lo limpia. Así mismo es en el Evangelio. La senda antigua en el Evangelio para la iglesia representa a Jesús, representa la palabra de Dios, que muchos la tenemos olvidadas como estas sendas. Y muchos la han distorsionado y querido tapar con opiniones muy personales, como lo que hizo Satanás en Mateo capítulo 4, versos 4 en adelante, con Jesús. Él le recitaba precisamente lo que estaba escrito en uno de los libros de la Torá, Deuteronomio. Escrito está, escrito está. Y debido a eso estaba escrito. Lo que Satanás le decía a Jesús, todo estaba escrito. Así mismo es este evangelio que en muchos lugares se enseña. Tienen estas sendas arrebatadas, queriéndolas ocultar con maleza, con espinas, con basura. Pero el Señor Jesucristo es el dueño de esta palabra. Cuando se queman las casas, edificios y carros, la única que no se quema es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nadie la puede eliminar, ni así sea el mejor rey, el mejor presidente. Esta tiene que permanecer para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, usted ya diferenció entre una calle, un camino y una senda. Alabado sea el nombre del Señor, para que ya se vaya. Entonces, enfocando en el tema. Las sendas, amados hermanos, son bien estrechas. Son bien incómodas para transitar porque hay maleza, culebras y todo ese tipo de cosas que nos pueden afectar mientras cruzamos por ese lugar. Asimismo es el que quiera venir por la senda antigua, tiene que transitar bajo lluvias, bajo soles, bajo peligros. ¿Peligros de qué, hermano Marlon? Peligros del que te tachen como religioso. Peligros de que te tachen como legalista. Peligros de que te tachen como el santurrón. Peligros que te tachen como el radical. Por llevar un evangelio que se tiene que pagar el precio. Este evangelio no es un evangelio suavitel. Este evangelio es poder de Dios. Por eso es que Jesús mismo dijo: el que quiera seguirme, el que quiera seguir en pos de mí, va a tener que negarse a sí mismo. Va a tener que cargar su cruz día tras día y seguirme. Todo aquel que pone su mano en el arado y voltea a ver para atrás no es digno de ese reino. No es digno del reino de los cielos. Yo pregunto a la audiencia en esta mañana: ¿cuál creen ustedes que es el camino que conduce hacia Dios? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Un valiente que me levante la mano y me diga. Dice la hermana: el de la izquierda. Otro hermano: el de la derecha, dice hermano. El de la derecha, dice el hermano. No es ni el de la izquierda ni el de la derecha, es el derecho. Alabado sea el nombre del Señor. Que tus pies, lo vamos a leer ahora, libro de Jeremías y Ezequiel, no se desvíen ni a tu izquierda ni a tu derecha, sino que camina derecho hacia el supremo llamamiento, hacia la meta final, hacia el reino de los cielos, hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Santo. Jeremías en el capítulo 2, versos 13. Mire lo que dice.
Pues dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías, un profeta de Dios del siglo 7 antes de Cristo, fue seleccionado por el Eterno para darle un mensaje al pueblo de Israel, que iba a venir juicio sobre ellos. ¿Por qué, hermano Marlon? Porque todos estaban en idolatría, todos se habían alejado de los estatutos, de los decretos, de los mandamientos de Dios que había dado al pueblo de Israel y a Judá. Y ellos dijeron: no andaremos. Desobedecieron. Y entonces, amado hermano, pasa lo siguiente. El profeta les advierte: siempre Dios que va a derramar un juicio advierte antes. Siempre. Y le dice el profeta: todos ustedes son unos sinvergüenzas. Todos ustedes andan en la suciedad, están contaminados. Y salen los sacerdotes y salen los profetas, y eran los primeros que estaban contaminados. Eran los primeros que estaban desobedientes. Eran los primeros que estaban sucios. Usted lo puede comprobar en Jeremías capítulo 6, versos 13 en su Biblia, porque la mía sí dice eso. Profetas y sacerdotes contaminados, sinvergüenzas. Uno que me lo lea, por favor, de la audiencia ahí. Jeremías capítulo 6, versos 13. Porque desde el más chico hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Yo no le vengo a inventar aquí, amado hermano. Es la palabra de Dios. Y este tema es muy delicado. Estaban contaminados todos. Liderazgo. Imagínense la feligresía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios es alguien que se manifiesta de varias maneras, pero en este caso a Jeremías, un hombre que su libro fue escrito para anunciar senderos, caminos a un pueblo en desobediencia. Y se presenta Jeremías a Dios como un Dios que advierte cuando un pueblo, cuando las personas van en una dirección de muerte. Dios advierte. Número 2, se presenta a Dios, Jeremías presenta a Dios como alguien capaz de cambiar la dirección de donde vamos, de cambiar el rumbo de a donde nosotros vamos, redireccionarlos y ponerlos en el camino correcto. Ese es nuestro Dios. Usted y yo íbamos por senderos, por caminos de muerte. Yo no sé usted, pero yo sí. Yo iba por ese camino de muerte. Yo iba por ese camino de condenación. Yo iba por ese camino que me llevaba no al infierno, sino al lago de fuego, porque todos los que están en el infierno van a tener que salir de ese lugar y pasar al lago de fuego. El infierno no es eterno, el lago de fuego sí. Y en esa dirección yo me encontraba. Yo no sé usted. En ese camino lleno de lodo, lleno de sucio.
El que anda en esos caminos de la puerta ancha apesta, hiede. No con olor de que no usó desodorante o algo. No, hermano. Es un olor que se siente espiritualmente. El que tiene el discernimiento siente los olores putrefactos del infierno, de las tinieblas. Aunque hay muchos que exageran. Van a una casa y siento presencia satánica. A todo, hasta la comida. Por eso hay que orar y reprenderlos y exhortarlos. Porque miran al diablo hasta en el pelo de la mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no se miran a los demonios que tienen dentro. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo. En el libro de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. La senda antigua es mucho más, amado hermano, que la enseñanza que recibimos desde nuestros antepasados. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva hacia la vida, y pocos son los que la hallan. Solo existen dos caminos, amado hermano: el camino hacia la vida eterna y el camino hacia la muerte eterna. El camino hacia Dios o el camino hacia el diablo. Dos caminos. Y en el camino estrecho solo existe uno, llamado Jesús. No existe otro. Es Jesús el camino. Venid a mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso lo dice el Señor. Y los antepasados no entendieron esto. Que Jesús era, es y será siempre el camino de salvación de las almas del mundo entero. El tabernáculo tenía el atrio donde estaba el pueblo ahí para escuchar el mensaje y el perdón de los pecados a través del sacrificio de los animales que ahí se iban a sacrificar. Pero en ese lugar había un estanque. En el atrio había una fuente de agua para que el sacerdote pudiera lavarse las manos antes de entrar, antes de realizar la liturgia. Ahí estaba un ente llamado Espíritu Santo, porque hay un simbolismo del Espíritu que es como agua, pero no es agua. Ese simbolismo que significa el Espíritu Santo que estaba en el atrio era el que estaba con el pueblo ahí afuera. Y es el que se encarga ahora con la iglesia de permanecer con el pueblo dentro del corazón. Pero más allá del atrio existían el lugar santo. Tres cosas habían en ese lugar. Vamos a ver los licenciados, bachilleres, doctores y maestros de esta casa. ¿Qué había ahí? Candelabro, ¿qué más? Panes de la proposición, ¿qué más? En el lugar santísimo estaba la vara de Aarón que reverdeció. En el lugar santo, ¿qué estaba? Tres cosas, ¿qué más? ¿La qué? La fuente estaba en el atrio. El lugar santo, ¿qué estaba? El candelabro, ¿qué más? Panes de la proposición, ¿qué más? ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Mire,
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano. Ahí estaba un ente llamado Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro intercedor. El incienso, dice el hermano. Oraciones fervientes saliendo para arriba, las oraciones de los santos. Ahí estaba Jesucristo en representación del lugar santo. Pero en el lugar santísimo habían tres cosas también en la caja, en el arca. ¿Qué estaba ahí? Dijo el hermano Custodio, la vara de Aarón. ¿Qué más? ¿La qué? Los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué más? Y el maná. Tres cosas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús estaba desde el principio. Pero el hombre no quiso entender eso. Los doctores de la ley, de la Torá, del Pentateuco no quisieron entender eso. El pueblo de Israel y Judá, que estaba dividido, el reino del sur y el reino del norte, en el tiempo de Jeremías, en el siglo 7 antes de Cristo, Dios le dio desde antes la ley oral, cuando no existía la ley escrita, la Torá, el Pentateuco. Ellos se guiaban por la ley oral a través del Talmud de Jerusalén y el Talmud de babilónico, que no es que fue de Babilonia, sino que se escribió mientras estaban exiliados en Babilonia estos hombres. Entonces, ellos se guiaban a través de la ley oral. Pero Dios ha dado estatutos, ha dado decretos, ha dado ordenanzas, ha dado ley moral, ha dado la ley ceremonial, ha dado la ley judicial, las cuales se componen 613 preceptos, estatutos, ordenanzas y decretos. Para que anduviera el pueblo bajo estas instrucciones. Porque un pueblo sin instrucciones, ¿se imagina usted? Es un total caos. ¿Se imagina usted sin ley, hermano? Primero que le va a dar a cualquier persona allá en el carro y lo lleva y le pucha y si le pasó se le va también, y entonces sin ley. Y como no hay ley, y como no hay restricciones, reglas que lo puedan a usted condenar por un delito, entonces así mismo es en el pueblo de Dios. Tenemos que estar con reglamentos, con estatutos, con ordenanzas. Esta congregación tiene sus reglas, tiene sus ordenanzas, tiene sus leyes. Y eso tiene que ser así, amado hermano. En que usted lo vea malo, eso tiene que ser así. Si no, usted orara por cualquier persona al tiempo que a usted se le plazca. Si no, usted le impusiera mano a cualquiera que, aunque usted sea el mismo demonio, usted le pone la mano a cualquiera que está más endemoniado que usted. Yo no estoy diciendo por usted, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que tener orden. Y Dios da sus órdenes. Y Dios tiene en las congregaciones ordenanzas, reglas para que nosotros, tanto los feligreses como liderazgo, nos rijamos por esas reglas, por esos estatutos, por esas ordenanzas, porque Dios desde el principio ha sido un Dios ordenado, no de desorden, sino ordenado. Alabado sea el nombre del Señor. Presénteme el video, amado hermano, para que no le tome interés mirando a unos que se desvían a la derecha o a la izquierda. Ponga y céntrese en el mensaje, que muchos son los que conducen al camino ancho. Muchos son los que van en esa dirección, queriendo buscar según sus propios deseos, según sus propias opiniones, a Dios. Pero es que a Dios no se busca con las propias opiniones personales, con el propio conocimiento. A Dios se busca de todo corazón. A Dios se busca en esta palabra. A Dios se busca a través de su Hijo Jesucristo. No se busca a través de métodos.
no se busca a través de nuevas ideas, se busca a través de Jesús. El camino, la verdad y la vida que conduce hacia Dios. Es a través de Él que la gente puede buscar a Dios y encontrarlo. Pero la gente no está atendiendo al llamado que le está haciendo Dios en este tiempo. Religiones que Dios les está diciendo: párense en el camino. Oigan, deténganse un poco. Párense, observen, miren y pregunten por la senda antigua. Porque cuando pregunten, ustedes van a encontrar descanso para sus almas. Muchos son los que van en esa dirección, hacia el infierno. Todos los que están en el infierno en esta mañana aún no han sido condenados, mi amado hermano, hasta que un día en el trono blanco, en el juicio que va a desarrollar el anciano de días, se van a presentar, van a salir todos los del infierno y entonces recibirán condenación, porque el amado va a revisar los libros y empezar a ver quién no se encuentra anotado en la misericordia de Él. Muchos que bebieron, muchos mentirosos, muchos ladrones, muchos ávaros están entrando por esa puerta ancha que los está conduciendo hacia el infierno, porque no quieren escuchar la voz de Dios, porque siguen burlándose de nosotros. Los aleluya anuncian a un Jesús de más de 2000 años que viene y nunca viene. Amado, no viene por ti, porque Él está esperando que te arrepientas. Y está esperando por un pueblo muerto que se levante del sueño y empiece a escuchar la voz de Dios. Que se siente en la palmera, como dijo nuestra hermana Eli, y empiece a escuchar la voz de Dios. No importa si deja por un tiempo de servir, pero que escuche la voz de Dios, que le hable al oído, que empiece a platicar, a dialogar con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso le pasó al pueblo de Israel y Judá. No escucharon cuando Jeremías les dijo, y al final dijeron: no lo seguiremos, no lo escucharemos, no lo obedeceremos. Un pueblo desagradecido, sus líderes también. Un pueblo que cuando miró que Dios los había sacado de tierra de esclavitud de Egipto, aún después de mirar el poder de Dios, que los cruzó en seco del Mar Rojo, aún después de ahí murmuraron. Aún Dios dándoles maná, codornices, agua, aún murmuraron. Aún Dios dándoles una nube para que los protegiera del sol en el día. Aún Dios dándole una luna para que les diera luz en la oscuridad de la noche. Aún Dios era malo para ellos. Así como muchos de nosotros, porque Dios no nos sana en el momento que nosotros no queremos. Ya estamos mal con Él, porque a mí Dios, y porque yo, si yo ayuno, si yo oro, si yo te sirvo, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo voy a misiones, si yo aquí, ¿y tú qué? Solamente eres polvo como yo, polvo nada más, que de donde fuimos formados, ahí mismo volveremos 7 cuartas bajo tierra. Este cuerpo, porque nuestra alma y nuestro espíritu morará y descansará y se regocijará en Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Muchos son los que están yendo en esa dirección, mi amado hermano, pero no quieren escuchar la senda por el cual Dios ha escrito desde el principio donde el pueblo tiene que dirigirse. Hermano Marlon, quizás usted diga, es que es difícil seguir a Cristo. Déjeme decirle que eso mismo dijo Pedro. Dura es tu palabra, Jesús. ¿Quién la podrá sobrellevar? Pedro, la puerta está abierta. Mire qué hombres en fe. Y mire qué palabra de Jesucristo. Si a usted un pastor o un líder le dice, hermano, usted tiene 20 años el evangelio y todavía sigue usando pamper. Todavía le tienen que cambiar los pampers porque todavía se mea y se caga. Usted, yo le aseguro que se va de la congregación. No hay amor. Me faltaron al respeto. Ay, qué líderes esos que tienen. Ay, Jesús, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Se imagina Juan el Bautista en este tiempo? Nos arrasa a todos. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? Que somos cristianos acomodados, cristianos que no resistimos a nada. ¿Se imagina un pueblo que se va porque no le habló el hermano, el líder, o el pastor no lo llama? ¿Se imagina, hermano? Pero cuando cantan, me voy con él, me voy con él. Eso no es así, hermano. Es que el evangelio es duro sí. Pero es que no nos queda otra opción. Porque es que separado de él nada podemos hacer. Separado del camino, separado de la senda antigua. Déjeme decirle que seremos como árboles secos. Sin Dios se estaría cumpliendo esa profecía de él mismo que dijo: se imaginan con el tronco verde que han hecho, ¿qué hacen? Ahora imagínense con las ramas secas. Alabado sea el nombre del Señor. Presénteme el siguiente video, amado, porque es que vamos a ir avanzando. En esta dirección va la gente en este tiempo, incluyendo el cristiano moderno de hoy. No todos, porque hay hombres que viven en el Espíritu, hay mujeres que viven en el Espíritu. En esta dirección van la gente en este tiempo. Einstein y otros filósofos lo advirtieron. Otros hombres ricos lo han advertido. Me preocupa que en el siglo venidero la gente empiece a caminar como zombies, muertos. Usted sabe que son los zombies, son muertos. Así en esta dirección está el mundo. Y el diablo tiene enredado a mucho pueblo cristiano en esta dirección. Van muchos cristianos entretenidos en las cosas, en el sistema del diablo. ¿Usted cree que para una clase bíblica no estuviera principalmente un liderazgo reunido escuchando el mensaje? ¿Usted no cree eso? Pero estamos más entretenidos en las cosas que nos ofrece este mundo. Así está el sistema. Todos en un sistema telefónico moderno de internet. Y estamos olvidando lo más importante, los valores que se nos han inculcado. Nosotros nos reuníamos afuera a contar los cuentos y los chistes en familia y en casa, y todos nos escuchamos, y en la mesa se sentaba y nadie con el teléfono. Bueno, es que no existían, solo uno en la comunidad que ya iba a recibir llamadas, una persona ya una vez al mes. Y ahí nos reuníamos. Y yo una vez le dije a mi papá: papi, me siento aburrido. Allá me mandó a traer una carga de leña. A pie, no en bicicleta porque teníamos bicicleta. Pero me mandó a pie que fuera a traer una carga de leña para que se te quite el aburrimiento. Hoy
Un hijo a usted le dice, me siento aburrido, para que le diga que lo lleve a Orlando, es para que le diga que le dé el teléfono, es para que le diga que le dé la tablet. Es para entretenerse en este sistema diabólico y satánico que el diablo tiene a muchos cristianos enredados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como nosotros no queremos sacrificio, que el niño llore, tener la tablet, sin saber que le está quemando todo ese sistema de neuronas que le hace al niño desarrollar a través de su ADN de forma natural, su intelecto, su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento de forma natural. Pero usted le está quemando con darle una tablet, darle un teléfono, entonces lo está quemando usted mismo. Porque entonces en vez de desarrollarse naturalmente, va a ser el sistema que lo va a hacer desarrollarse al modo de ese sistema, no del natural que ha sido de Dios dado al ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Santo. Proverbios, capítulo 4, versos 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Por eso preguntaba cuál es el camino que conduce hacia Dios. No es el de la izquierda, amado hermano. No es el de la derecha, es el camino derecho. Es el que usted no le presta atención para desviarse a ninguno de los lados. No, es el que usted sigue derecho, pensando en su conocimiento, mirando en su conocimiento el blanco. Y ese blanco es Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que escrito está: puestos los ojos en Jesús. Usted no lo va a poner en su papá, usted no lo va a poner en su mamá, usted no lo va a poner en el papa, usted no lo va a poner en el sacerdote, ni mucho menos en su pastor. Usted lo va a poner en Jesús. Él fue el único que pagó el precio en la cruz por usted y por mí. Él fue el único que se entregó y dio su vida al rescate por usted y por mí. No hay nadie más. Solamente Jesús. Él es digno de que nosotros le sigamos. Él es digno de que nosotros sigamos sus pisadas. Y ese es el camino que Dios nos está enseñando en esta mañana. La senda antigua. Cómo usted conoció a Jesús. Porque muchos no lo conocen. Muchos saben de Jesús por la palabra, pero no lo conocen. Hermano Marlon, explíquemelo. Usted tiene conocimiento bíblico en todo de quién es Jesús por el conocimiento. Pero es que Jesús es más que conocimiento. Jesús va mucho más allá. Jesús va mucho más adentro. Conocer a Jesús es mirar como Jesús. Conocer a Jesús es pensar como Jesús. Conocer a Jesús es actuar como Jesús. Hermano Marlon, pero ¿y cuándo? Hay cosas, amado hermano, que en usted y en mí van a ser perfeccionadas hasta el día que Él venga. Porque entonces estos cuerpos corruptos serán transformados, dice el Señor, en cuerpos incorruptibles. Alabado sea el nombre del Señor. Esa se le llama la entera santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí usted no tiene la oportunidad de desviarse a ningún camino, por mucho más bonito que usted lo vea, por mucho más comodidades que usted vea. No, amado hermano, no tenemos esa opción de escoger a la derecha o a la izquierda. No, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Mirar, pararnos y mirar, nos aconseja Jeremías, y le aconsejó al pueblo de Israel y Judá: párense, deténganse. ¿Por qué camino van? ¿Por qué sendero van? ¿Dónde ustedes están parados? Párense un momento. Ustedes van en camino de muerte. Párense un momento. Dios quiere redireccionarlos. Dios quiere cambiar su rumbo. Párense un momento y hagan otra cosa. Pregunten por la senda antigua. Hermano Marlon, y entonces, ¿usted se va a recordar de cómo comenzó el ministerio de Jesucristo? ¿Usted se va a recordar lo que hizo Jesús? ¿Usted se va a recordar el mandamiento que dio Jesús para la iglesia? ¿Usted se va a recordar de los estatutos que Dios puso para la iglesia? Usted se va a recordar lo que los apóstoles decidieron en el concilio en Jerusalén, lo que la iglesia podía hacer o no. Usted se va a recordar del evangelio de Jesucristo siempre, porque entonces esa será su senda antigua. ¿Cómo comenzó? ¿Quién lo comenzó? ¿Quién es el autor? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo dijo que tenía que terminar esto? Alabado sea el nombre del Señor. Usted va a recordarse de la senda antigua cuando mire lo que la iglesia primitiva hacía. Alabado sea el nombre del Señor. Usted se va a recordar de la senda antigua cuando empiece a ponerle el filtro de la palabra a todo lo que escucha, a todo lo que oye. Escuchar y oír no es lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted va a tener que pararse y preguntar: ¿en qué doctrina estoy? ¿Cuál es la santidad que estoy viviendo? ¿Cuál es el servicio que estoy dando? ¿Cuál es el evangelio que estoy escuchando? ¿Cuál es la iglesia donde yo me estoy congregando? ¿Y qué responde el Señor a esto? Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 30 versos 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni torzáis a la mano izquierda. No a la derecha, hermano, no a la izquierda. Necesitamos volver al principio de la enseñanza. Necesitamos volver a retomar ese camino que tenemos olvidado por muchos años. Y ese camino es Jesús de Nazaret. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Necesitamos recordarlo en cada instante de nuestra vida. Que se vayan los sistemas, que se vayan cualquier cosa que nos esté apartando de Jesús. Jesús es su consejero y el mío. Jesús es admirable, príncipe de paz, Dios fuerte, Emmanuel. Jesús es nuestro intercedor. Él es el camino hacia el Padre. Él es la verdad. No hay otra verdad que Jesús. No hay otro libro. No hay otra fuente. Es Jesús. El camino que nos conduce hacia la vida eterna. Él es la brújula que nos lleva, que redirecciona al pueblo de Dios a subir hacia la vida eterna. Es Jesús que vendrá por nosotros, pero hay alguien que subirá a su pueblo, Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hasta Jesús, hasta el amado, en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Salmo 119, verso 59. Mire lo que dice el salmista: consideré mis caminos y volví mis pies
a tu testimonio. Hermano, ¿cuál es el camino que tú estás siguiendo en esta mañana? Hasta este momento tú ya has tenido lo básico de este mensaje, aunque me hacen falta mucho. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el camino que tú estás siguiendo? Quizás estés atravesando el camino de la avaricia. Quizás la avaricia te ha apartado de Dios en esta mañana, pero Dios quiere redireccionar ese camino. La avaricia es pecado, amado. Quizás la avaricia te ha sacado de los propósitos eternos de Dios. Quizás sea la fama. Quizás te gusta que te miren o que te alogien, que te digan esto y esto y esto. Quizás sea eso lo que te ha apartado del verdadero camino. Quizás sean los problemas, amado hermano, que te ha apartado de la senda, la cual conociste desde el principio, este evangelio. El evangelio del Señor no es religión. El evangelio de Jesucristo es poder. La religión es el método que utiliza el hombre para alcanzar a Dios, pero el evangelio de Jesucristo es el método que utiliza Dios para alcanzar a los hombres. El que desprecie este evangelio, también Dios lo va a despreciar, porque esta es la palabra del Señor. Jeremías. Vamos a ir directamente a Juan, capítulo 14, verso 6. Mire lo que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si usted quiere ir al Padre asaltando tapias, usted va a ser llamado asaltador de tapias, ladrón. Usted quiere buscar a Dios por una camándula, por un rosario, por un novenario. No, amado hermano, no es así. Lo he discutido con muchos sacerdotes este tema y ellos saben perfectamente que el único camino no es María, que el único camino no es el Papa, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Quizás usted no tuvo ni yo tuvimos el privilegio de conocerlo en persona, pero la palabra dice: bienaventurado el que sin ver cree. Así que somos 3 veces felices en que no hemos visto, pero lo sentimos dentro de nosotros. Sentimos ese fuego de su espíritu dentro de nosotros. Y ese es un gran privilegio, porque la iglesia no se mueve por vista, se mueve por fe. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Jeremías capítulo 29 versos 11 al 14 dice: porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis mi voz. Y os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Adonai. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Adonai, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Cuándo, hermano Marlon, va a hacer eso? En el tiempo de la gran tribulación, Dios va a enviar a 2 testigos y a sus ángeles a que les profeticen, a que les hablen este evangelio de salvación, para que entiendan que la ley en ellos, que la Torá en ellos, que el Pentateuco en ellos fue desde el principio puesto en piedra, pero fueron destruidas esas piedras y entonces fueron puestas en tablas, pero que entiendan, y les va a hacer entender que esas leyes, decretos dejaron de existir en tabla y en piedra, las puso en su corazón. No con tinta de hombre, sino con la tinta del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces entenderán y entonces vendrán
a Él y lo recibirán como su único y verdadero Salvador, como aquel Mesías que vino un día en un asnito, que vino de una familia de intermedia, que vino de una familia prácticamente pobre de carpinteros, y no como ellos esperaban, a un hombre rico, a un hombre lleno de poder, de autoridad. No, les va a hacer entender que el reino de los cielos no es por riqueza, no es por guerra, porque de Él es todo y para con todos. De Él es la alabanza, la gloria, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Voy a leer esto, Jeremías capítulo 31, versos 33, para terminar. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano Marlon, eso era para el pueblo de Israel. También hay para la iglesia. Corintios, en 2 de Corintios capítulo 3, versos 3, dice lo siguiente: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Para que usted entienda esto. Nosotros no veneramos un libro llamado Torá o Pentateuco, ni le besamos ni nada de eso. La ley que fue puesta en nosotros, los estatutos, preceptos que fue puesto en nosotros, están escritos con la tinta del Espíritu en nuestro corazón. Aleluya. La ley que fue escrita en nosotros es misericordia, compasión, benevolencia, empatía. Esa es la ley que nosotros recibimos. No la que condena, no la que mata al hombre, ni lo lleva al juicio final y no le da oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies y el próximo domingo continuamos, porque el próximo domingo viene lo más fuerte de este tema. Solo lo estaba poniendo anestesia para que usted no se vaya de la congregación. Señor Dios Todopoderoso, aquí estoy, Señor. Por este día he culminado, Señor, lo que me has dado, y bajo tu inspiración he enseñado. Tu palabra dice que procuramos con diligencia como obreros que no tenemos